Desde hace pocas horas rige un nuevo protocolo de COVID para aquellas personas que se tengan que hisopar o que estén en la duda de si están cursando o no la enfermedad. Pero para tener más claridad respecto a esto, estamos en comunicación con Jonathan Confino, que es el secretario de Salud del municipio de Quilmes. ¿Cómo está, Jonathan? Hola, muy buenas tardes, Valeria, ¿cómo estás? Bien, bueno, a partir de estas últimas disposiciones, solamente ¿qué personas se pueden ir a hisopar para ver si son positivos de COVID? Bueno, efectivamente, dada la gran circulación viral que hoy tenemos en la República Argentina y la provincia de Buenos Aires, y en este caso Quilmes no es la excepción, se le da mayor preponderancia al criterio clínico a la hora de diagnosticar a una persona con COVID. Entonces ya todas las personas que tengan al menos 2 síntomas de los que ya conocemos, fiebre, tos, dolor de garganta, dolores musculares, rinitis, se lo va a considerar confirmada por criterio clínico epidemiológico y ya no va a ser necesario que se hisope. Entonces vamos a así continuar con el diagnóstico a través de los hisopados en aquellas poblaciones que tienen mayor riesgo de complicaciones, como son las personas embarazadas, los mayores de 60 años y las personas con factores de riesgo que continúan con la indicación del hisopado para el diagnóstico de coronavirus. Esto está rigiendo desde hace aproximadamente 48 horas. ¿De qué manera repercutió en estas últimas jornadas en Quilmes, donde estamos viendo desde hace más de un mes colas y colas frente a los distintos centros de testeos? Bueno, la aceptación es muy buena, me parece que va en línea con lo que está sucediendo y creo que en este marco, como decíamos, ¿no?, de alta incidencia del virus es razonable. Toda esta semana vimos una caída en la cantidad de hisopados que se hicieron en todos los efectores y particularmente las últimas 24 horas hemos visto que ha sido aún menos, ¿no? Esto coincide no solamente con el cambio en la definición, sino también con lo que estamos empezando a ver, que es una estabilización de la cantidad de casos y de a poquito pareciera como que está empezando a bajar la cantidad de casos de COVID luego del pico que alcanzamos semanas atrás. Si bien la campaña de difusión que ha salido en las últimas horas es muy fuerte, por supuesto que genera la preocupación o la inquietud y muchos dicen, bueno, entonces que no me voy a testear o quién me diagnostica por COVID. ¿Diagnosticar se va a diagnosticar igual? Sí, exacto, es un muy buen punto. Se va a continuar diagnosticando y la buena noticia de esto es que se va a diagnosticar el COVID en todos los centros de salud de Quilmes, en los 45 centros de salud. Ya no va a ser necesario concurrir a aquellos que testeen únicamente, sino que en el centro de salud más cercano, un médico, una enfermera, alguien del equipo de salud te va a evaluar y si efectivamente coincide con el criterio clínico de un cuadro de COVID, se va a hacer el diagnóstico, se van a hacer las recomendaciones médicas, por ejemplo, de tomar ibuprofeno o paracetamol, se va a calcular la fecha de alta. Todo eso se va a poner por escrito para que la gente lo tenga y muchos lo tienen que presentar en sus trabajos y se va a notificar en el sistema de vigilancia y la persona que lo necesite va a tener su CISA si es que es necesario, como siempre, por lo cual no es que dejamos de notificarlo, dejamos de reportarlo, sino que muy por el contrario, hoy eso se va a hacer en todos los centros de salud de Quilmes, eso creo que es algo positivo porque descentraliza el diagnóstico y lo hace más accesible y desde ya estamos tomando todas las precauciones necesarias para que esto no repercuta negativamente en la notificación que se va a hacer desde todos los centros de salud, porque nos resulta muy importante poder continuar con la vigilancia epidemiológica de los casos, sabiendo de todos modos que hoy por hoy no es el principal indicador que a uno le genere tomar decisiones, ¿no? Digamos, hoy resulta mucho más importante, a diferencia de por ahí lo que pasaba en 2020 o en parte del año pasado, más que el número de casos, cuál es el impacto que estos casos tienen sobre el sistema de salud. Entonces hoy lo que estamos viendo es que esta variante Omicron, si bien genera mucho contagio y muchos casos, suelen ser en su amplísima mayoría cuadros leves, porque nos encuentra a todos vacunados y la repercusión de esta ola que estamos teniendo sobre el sistema de salud es baja. Entonces por eso, desde ya que vamos a continuar con la vigilancia de casos, pero también, además de eso, además de la positividad, le prestamos mucha atención al nivel de ocupación de camas que hoy es relativamente bajo. Bien, y esto incluye cuando vos hablas de ocupación de camas, tanto en el sistema público como privado, acá en Quilmes.
Sí, incluye el sistema público y el privado e incluye también la ocupación de camas por COVID como por otras patologías, ¿no? Que es un poco lo que también nos pasó durante el año pasado, a diferencia del primer año de la pandemia, donde como consecuencia del retorno a muchas actividades, entre ellos a los controles de salud, hoy hay una demanda muy importante en los hospitales, en los centros de salud de otras patologías, además de lo que tiene que ver con el coronavirus. Y con respecto al coronavirus, ¿tenés detalles si algunas de las personas que están internadas están ocupando las camas UTI o en qué estado se encuentran y si en ese caso si estas personas habían cumplido con su esquema de vacunación o no? La mayoría de las personas que están internadas en terapia intensiva por COVID son personas o que no están vacunadas o que tienen esquemas de vacunación completa y pertenecen a grupos de riesgo. Obviamente, en la medida que aumenta la cantidad de personas contagiadas, aumenta el número absoluto de las personas que pueden concurrir a una terapia intensiva, entonces esto hay que monitorearlo bien. Y obviamente aumenta la probabilidad de que hayan fallecidos, por eso estamos viendo un aumento en los últimos días de fallecidos que seguramente están relacionados con el pico de casos que tuvimos unos días atrás. Así que eso es parte del monitoreo, pero sin duda que quienes peor la están pasando hoy en aquellas pocas personas, pero bueno, dolorosas al fin siempre que genera cuadros graves y en algunos casos muertes, son personas o no vacunadas o con esquemas incompletos. Por eso la necesidad de completar los esquemas, de concurrir a los vacunatorios aquellas personas que pasaron 4 meses a recibir la tercera dosis y bueno, está más que evidente que es la manera de cuidarnos y de ir transitando esta etapa, ¿no? Pareciera que estamos entrando en una etapa diferente de la pandemia, donde tenemos una variante que se comporta de manera diferente de la Delta, nos agarra vacunados y por eso cambia la lógica de tener puntos de testeos a tener puntos de diagnóstico y tratamiento ya de manera universal en todo el sistema de salud.